Al realizar el análisis matemático a su ecuación encontrada, Van der Waals llegó a determinar sus famosas isotermas. Esas son las isotermas de Van der Waals. Ya no la función clásica cúbica que tenía aquí en esta meseta una especie de función sinoidal. Decíamos que vamos a analizar este punto crítico, ¿no? Vamos a hacer un análisis a punto crítico. Cuando tenemos este isoterma a esta determinada temperatura, nosotros vamos a denominar aquí volumen 1, aquí volumen 2 y aquí volumen 3, que prácticamente sería donde cortaría la función cúbica, ¿no? Fíjense, esa sería la función cúbica, cortaría aquí a un eje paralelo al eje de las abscisas, cortaría en este punto, cortaría en este punto y cortaría en este punto. Ahora observemos B1 frente a B2 y frente a B3. A medida que lo hacemos en este experimento, que fue lo que vimos anteriormente, Van der Waals, a medida que realizaba su compresión a partir de una temperatura mayor, entonces esta meseta se hacía más corta. ¿Qué significa? Este volumen cada vez va recorriendo y acercándose al volumen 2. Y este volumen, al ir aumentando la temperatura en la cual iniciamos la compresión, cada vez se va haciendo menor este punto de acá. Entonces, si nosotros seguimos aumentando y aumentando la temperatura, este volumen va a tender a ser igual al volumen 2 y este volumen 3 va a tender a ser igual al volumen 2. Entonces, cuando alcanzamos la temperatura crítica, ¿qué significa la temperatura crítica? Cuando el cambio de estado se reduce a un solo punto, y este punto se llama punto crítico. En ese momento que se alcanzó el punto crítico, cuando la temperatura se hace crítica, entonces este volumen 1 se hace al volumen 2, se hace igual al volumen 3 y se hace igual, lógicamente, al volumen crítico, porque en el punto crítico tenemos una presión crítica, una temperatura crítica y un volumen crítico, ¿no? Entonces, vamos a recordar lo siguiente. Si tuviéramos una función lineal, yo de esta manera, en forma de factores, representaría la función lineal. X menos X1 igual a 0. Este X1 viene a ser el corte, ¿no? Cuando corta, diríamos, la función corta el eje de las abscisas, ¿no? Ese es el corte. La función cuadrática sería X menos X1, X menos X2. X1 y X2 es cuando la gráfica cortaría el eje de las abscisas en 2 puntos. Y la función cúbica es cuando corta en 3 puntos. X menos X1, X menos X2, X menos X3. Entonces, siguiendo esta lógica matemática, veámoslo y apliquémoslo a toda nuestra gráfica que tenemos acá, que es la representación de volumen versus presión. Entonces tendríamos volumen menos volumen 1, sería la función cúbica, volumen menos volumen 2, volumen menos volumen 3. Pero cuando alcanzamos el punto crítico, volumen 1 se hace igual al volumen 2, se hace igual al volumen 3, como habíamos explicado acá, se hace igual al volumen crítico. Entonces tendríamos volumen menos volumen crítico, volumen menos volumen crítico, volumen menos volumen crítico. Entonces, ¿qué tendríamos? Volumen menos volumen crítico al cubo, igual a 0. Esta ecuación se llama la ecuación del estado crítico. La resolución de esta ecuación tardó aproximadamente, según la información que uno tiene cuando estudia el desarrollo de estos modelos matemáticos, que duró cerca de 60 años. 60 años para darle solución a esta ecuación que se llamaba la ecuación del estado crítico. Hubieron muchos planteamientos, pero solamente quedaron dos, que son los dos planteamientos que se han universalizado. El primero de ellos se llama el postulado de Viet. ¿Qué hace Viet? Lo primero que hace Viet es analizar la ecuación del estado crítico y aplicar uno de los modelos clásicos para poder resolver cualquier polinomio elevado a cualquier potencia, cualquier suma, es decir, cualquier suma elevada a cualquier potencia. Si nosotros recordamos el triángulo de Pascal, entonces como está elevado a la tercera potencia, apliquemos el concepto de Pascal para poder resolver esta función o esta diferencia elevado al cubo. Entonces tendríamos el primero al cubo menos el triplo
del primero al cuadrado por el segundo, más el triplo del primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo. Eso es cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, el teorema del triángulo de Pascal para poder resolver cualquier suma, cualquier diferencia de cualquier factor elevado a cualquier potencia. Entonces, ¿qué es lo que hace Viet? Viet da una solución matemática y luego la compara con la ecuación que ha dado origen a esta curva, que ha llegado hasta llegar aquí, hasta el punto crítico, y esa es la ecuación de Van der Waals, ¿no? Es la ecuación de Van der Waals que decía, ¿se recuerdan? Volumen crítico, volumen al cubo menos B por más RT sobre P más AP A sobre P, sobre P por B menos AB sobre P. Tenemos la variable al cubo, la variable al cuadrado, la variable al primer potencia y término independiente. Para que esta ecuación represente el punto crítico, entonces yo le pongo T crítico, P crítico, P crítico y P crítico. Entonces, ¿qué es lo que hace Viet? Entonces ve que tengo yo, tiene ese polinomio y tiene este otro polinomio, y ambos son de tercer grado. Y como son de tercer grado y tienen la misma variable, son polinomios similares o polinomios semejantes. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos polinomios similares o dos polinomios semejantes? Lo que tengo que hacer es hacer una igualdad de sus coeficientes. Entonces, la variable es b cubo, b cuadrado, b y término independiente. Entonces, no hace falta analizar la variable al cubo. La variable al cuadrado tiene como coeficiente acá 3 volumen crítico. Entonces, 3 volumen crítico, que es el coeficiente de este polinomio, lo comparo con el coeficiente del volumen al cuadrado, que sería volumen más RT crítico sobre P crítico, y saco mi primera ecuación. De la segunda comparación vamos a comparar el volumen a la primer potencia. Entonces el coeficiente del volumen a la primer potencia sería 3 volumen crítico al cuadrado. 3 volumen crítico al cuadrado, que sería igual a A sobre P crítico, igual a A sobre P crítico. Y lógico, compararía los términos independientes. Como los términos independientes ambos son negativos, lo coloco con el mismo signo y me saldría volumen crítico al cubo sería igual a A por B sobre P crítico. Entonces, este es el gran aporte que hace Viet, es decir, resuelve de la manera común y corriente como se resuelve cualquier suma o diferencia de factores elevado a cualquier potencia, en este caso aplicando el triángulo de Pascal para que mejor lo podamos entender. Y luego lo compara con la ecuación de Van der Waals y al ser dos polinomios similares elevados del mismo grado, lo que se hace es igualar sus coeficientes. Veamos, de esta ecuación número 2 despejamos A, y A es igual a 3 volumen crítico al cuadrado por P crítico. ¿Qué es A? Van der Waals introduce, ¿se recuerdan? Van der Waals introduce su constante A cuando le da una solución a la fuerza de interacción molecular. Y dice, esa fuerza de interacción molecular era directamente proporcional al 1 sobre volumen al cuadrado. Pero si se lleva una igualdad, esa fuerza es una igualdad que igual a sobre volumen al cuadrado, esa fuerza de interacción molecular. Estas variables críticas de todos los componentes están tabulados. Entonces, para poder desarrollar y entender mejor y poder lograr hacer modelos matemáticos para para cualquier sustancia que nosotros querramos estudiar, el valor de A vamos a poder siempre encontrarlo de cualquier sustancia a través de estos parámetros críticos que están tabulados. Esta ecuación que llamamos ecuación número 4 la sustituimos en la ecuación número 3, ¿no? Entonces tenemos volumen crítico al cubo, A, que vale 3 volumen crítico al cuadrado por P crítico, por B sobre P crítico, simplificamos P crítico, P crítico, acá hacemos esta simplificación y nos va a quedar que B es un tercio del volumen crítico. B, ¿se recuerdan? Es la constante que introduce Van der Waals para dar una respuesta que para una temperatura de cero absoluto siempre el volumen de un gas real va a ser igual a B. Entonces, ¿cómo obtengo el valor de B para cualquier sustancia? Es un tercio de su volumen crítico. ¿Y cómo obtengo el volumen crítico? Todos los puntos críticos, ya sea temperatura crítica, volumen crítico y presión crítica, son parámetros que están tabulados, es decir, que están en tabla. Este valor 4 encontrado lo sustituimos en esta primera ecuación. Tendríamos 3 volumen crítico igual a B. B es un tercio volumen crítico más RT crítico sobre P crítico. Pero yo tengo B crítico y B crítico. Aquí tengo 3.
3 es lo mismo que tener 9 tercios. Este pasa restando. 9 tercios menos 1 tercio es 8 tercios de crítico. Y aquí despejo R. R viene a ser, entonces, 8 tercios P crítico por B crítico sobre T crítico. Entonces, de esta manera, Biot le da una respuesta a la ecuación del estado crítico donde puede deducir la variable A, la variable B y la variable R.